El único que recuerdo juego que es antiguo y que me gustaba mucho era el Metal Slug, güey. Ah, no, también Contra, pero no recuerdo qué más. Hay un juego más antiguo todavía, pero no recuerdo, era de... Creo que era de Nintendo, pero no recuerdo cómo era. Ok, empecemos esto. La parte 3 de la historia de PlayStation. Vamos a concluir la historia de PlayStation. Concluir, es decir, hasta ahí nomás, güey. Uno de los pilares más importantes en la industria del videojuego. Te Del gaming. que vayas a recapitular Bien, la bien historia ahí, de la primera y segunda parte de la historia que de aprovecho a todos, chicos, los que están comiendo. Y ahora sí vengas a ver esta tercera parte. Okay. Son unos videos Voy a tratar de comer muy rápido para dibujar ya. Tiene como 6 que no subes nada. Bueno, pero es que tú crees que nada más me ando rascando el ombligo o qué? Hay chamba, hay chamba. Que comience la tercera parte y final de la historia de Sony PlayStation. Mi hermana, digo, mi mi mamá, si es que estaría en la posición de Fede, es decir, subir o hacer ese tipo de cosas, mi mamá puede decir, te estás rascando la panza. En el episodio anterior de la historia de Sony y su PlayStation, después de debutar con la exitosa Play y después de conquistar el mundo con la Play 2, Sony comenzó a tropezar con la tercera consola. Cegados por el éxito, la pusieron a un precio extremadamente alto y para acabarla de joder, era bastante difícil programar para ella. Para acabarla de joder, en la compañía hubo un cambio de administración. En el capítulo anterior, Ken Kutaragi, el padre de PlayStation, fue ascendido. Su sucesor en la compañía y su mano derecha, Kaz Hirai, también ocupó otro puesto. Así que la división que se dedicaba a los videojuegos estaba algo abandonada. Pero el golpe más grande para la compañía estaba por venir, cuando su PlayStation Network fue hackeada en el 2011, justo a finales del mes de abril, donde se vieron comprometidas más de 77 millones de cuentas de usuarios. ¿Por qué me persigue la desgracia? Sony rápidamente desactivó la PlayStation Network y así se mantuvo por más de 20 días. El ataque también afectó a los usuarios que usaban un servicio hostia, chaval, ahorita no tengo nada en mis audífonos. de streaming de música llamado Music Unlimited. Poco a poco, el servicio de PlayStation Network se fue restaurando y a partir del 14 de mayo del 2011, por fin regresó. Los altos mandos de Sony estaban más que apenados y en una rueda de prensa anunciaron un programa de recompensas para el usuario, donde también pidieron disculpas al estilo japonés. Quiero pedir una disculpa en nombre de todos los meseros del mundo. A ver, ¿qué es eso? No, más respeto para los japoneses, pongan el verdadero clip. 誠に申し訳ございませんでした。 Más sinceras disculpas. Para compensar el daño, el público recibió descargas gratuitas de títulos para PlayStation 3 y PSP, meses gratuitos de algunos servicios de streaming de música y un mes extra para el PlayStation Plus. La mayoría de usuarios no tuvo problema alguno con información personal, pero algunos otros sí reportaron. Oigan, me sacaron 1700 de la quincena. Me sacaron 1700 de la quincena, hoy se come Maruchan banda. Pérdidas en sus cuentas bancarias, por lo que representantes legales de Sony se pusieron en contacto con ellos directamente para darles una indemnización. No manches, después güey. de tanto problema que manchó a la marca PlayStation, ¿podrá Sony recuperar su estatus en la industria? ¿Cómo Pero lo está lograron haciendo, güey. sobrevivir ahora con En competencia Nvidia me refiero. tan poderosa como el Xbox y Nintendo? El Así Xbox inicia y esta Nintendo, tercera y güey. última parte de la historia de PlayStation. Métele la intro. Uy. El PlayStation 3 poco a poco fue recuperando terreno con el lanzamiento del modelo Slim en el año 2009, que volvió a llamar la atención de la gente porque era más pequeño, pero sobre todo más barato. Luego en 2012, un nuevo rediseño llegaría al mercado, llamado PlayStation 3 Super Slim, con una carcasa más chica y una tapa en la parte superior que cubre la zona del lector de discos. Yo no tenía un compa, güey. Siempre iba a su casa. De hecho, pasaba más tiempo en su casa que en la mía. De hecho, por eso mi mamá me regañó. Estos dos sistemas ya no son compatibles con discos de juegos de PlayStation 2 como lo era el modelo FAT. Slim y Super Slim solamente eran retrocompatibles con juegos del primer PlayStation. Mucha gente lo ignora, pero estos sistemas, incluido el FAT, pueden leer juegos clásicos del primer Play. Claro, si es que tienes el disco original. Con su permiso, yo me voy a jugar mi Pepsi Man, mi Ape Escape. Otras tecnologías que Sony puso a prueba fueron el 3D. Juegos como MotorStorm, Apocalypse y Uncharted 3 tenían esta función. Hasta se lanzó un televisor oficial bajo la marca PlayStation con esta tecnología. Aún así, el 3D no despuntó. Y con el tiempo se dejaron de lanzar juegos con esta característica. Sony no se agüitó, pues los encargados de la división de consolas portátiles ya estaban... Yo que esa no es tu familia.
¿Qué? No, mentira. chambeando en lo que ¿Te sería imaginas? el sucesor del PSP, un proyecto bien no, mamalón de hecho al sí que me se le decía. Te la denominó pasas todo el día en la como calle, güey. NGP ¿Qué haces? o Next Generation Te la pasas todo el día en la calle. ¿Qué haces en la calle, güey? Requisitos que Ando debía jugando de Play. tener No, ¿qué esta cosa estás nueva haciendo? Ven aquí a la portátil casa. era que contara con un mejor sistema operativo para evitar la piratería, ya que el PSP fue ultra recontra mega perro pirateado. Se podía jugar Nintendo 64 No en manches. este aparatito. Jaja, qué mundo. Mucha gente. El nuevo aparato debía de ser un maquinón que reprodujera Ay, güey. contenido multimedia Güey. y con un gran poder para manches. desplegar juegos a la par de un PlayStation 3. También se tomaron en cuenta Oh. las tendencias que Nintendo había impuesto con una pantalla táctil en su Nintendo 10, Oh, por lo que era PlayStation táctil, pensó en güey. colocar una pantalla táctil y también un panel táctil por Panel la parte táctil, de güey. No atrás. manches, güey. Así es, perros. Wow. Este tendría 2 panelzotes táctiles. ¿Y para qué? Más placer. Esta bueno. nueva portátil venía con todo: pantalla OLED, 2 sticks para jugar shooters, cámara Uy. web en la parte trasera y frontal, etcétera, etcétera. En un inicio también se planeó que leyera discos del PSP en formato físico, pero al final se eligió como formato principal un lector de mini cartuchos con mayor capacidad, por lo que solo es posible jugar títulos del PSP digitalmente. La primera presentación donde se compartió información Uy. de este nuevo portátil se realizó el Bonito. 27 de enero del 2011. El mismo Kaz Hirai, antes de salir de PlayStation, presentó con mucho orgullo el diseño de la consola, que sería más similar al de los primeros modelos del PSP. Wow, Este qué nuevo bonito. sistema generaba más calor nunca y tuve usar este. una estructura parecida a la de un PSP Nunca tuve Go casi ninguna podría de estas provocar consolas, solamente la consola Play 2. PlayStation también dio un Pero primer está chido, vistazo güey. a los juegos que ya estaban Hermoso, en hermoso. desarrollo para la encanta. portátil. La compañía estaba dispuesta Me a encanta, entregar güey. juegos de Güey, me franquicias encanta. gigantes como Killzone, Resistance, Wipeout y hasta Uncharted. Todas ellas con Uncharted, una güey. supuesta calidad parecida a la de PlayStation 3. Meses Wow. después, en la E3 del 2011, por fin se confirmó el nombre oficial del sistema como PlayStation Vita. Our next generation portable is officially named PlayStation Vita. Wow. Bravo. El futuro Bravo. de esta nueva portátil era brillante. Publishers como Activision y Electronic Arts se comprometían a lanzar títulos relevantes como Call of Duty y FIFA. Hasta el FIFA, director el Call of Ken Duty, Levine güey. confirmó que estaban trabajando en un spin-off de la saga BioShock. Bioshock. No jugué Bioshock, güey, pero sí quiero, güey. Tantos juegos que no he Así como jugado, lo güey, que escuchó, quiero jugar, así güey. lo dijeron. PlayStation Vita debutó en América a finales de febrero del 2012 con un costo inicial de $249 Creo que era de para un Nintendo. modelo con Wi-Fi y un precio de $299 Tal vez Sega. para una versión con soporte para 3G. Algunos juegos que tuvimos en los primeros días fueron Hot Shots Golf World Invitational, Mod Nation Racers Road Trip, Wipeout 2048, Rayman Wow. Origins, Ultimate Marvel vs. Capcom 3, Touch My Katamari, Little Deviants y Uncharted Golden Abyss. Todo era Wow. éxito para esta Wow, consola, wow. todo era felicidad. Hasta que. Qué bello, qué bello. PlayStation Vita. Hermoso. Necesito uno de esos, güey. Momento que aunque fue muy bien recibida, con el tiempo el PlayStation Vita fue olvidado. El modelo inicial no tenía memoria interna y las No. tarjetas de almacenamiento eran caras. Además, en aquella era, la escena de los juegos para Oh. celulares y tabletas estaba creciendo demasiado y no mucha gente se animaba a gastar en un aparato solamente para jugar. Pero el factor más importante que poco a poco fue debilitando al PlayStation Vita fueron sus juegos. Sí, acá encontramos joyas como ¿Qué pasó, qué Gravity Rush, Ridge Racer, Uncharted, Solo jugué Golden Abyss y el ports Cosmo, mamalones de juegos como Guacamelee y Rayman Origins. Pero lo cierto es que algunos de los títulos a los que se le tenía más expectativa Call of Duty. terminaron con una calidad menor a lo que se esperaba, lo que hizo que los fans No pensaran manches. que la consola no ofrecía gran cosa. Al analizar detenidamente la situación, los directivos de Sony fueron restando prioridad al PlayStation Vita para enfocar a sus Oh. estudios desarrolladores en la producción de futuros juegos. Siempre te recordaremos PlayStation Vita. Pero mira, ya descansa, hermanito. Ya descansa. Ya pasó. Ya. viene, Ya güey. descansa. Toma tu cafecito. Le puse tantito pegue, para que te amarre. Pero dejemos de hablar de momentos tristes, porque Sigue. para finales del 2012, el PlayStation lento, pero seguro, empezó a volverse redituable para la compañía, gracias a que los modelos Slim y Super Slim tenían un precio mucho más accesible que Entonces la versión empezaron a Fat, además comprar de que la más oferta PlayStation de 3, juegos güey. Poco a poco se hizo más robusta. Luego de que Kaz Hirai dejara el puesto, un europeo llamado Andrew House Wow. fue quien coordinó varias estrategias de marketing que fueron la clave para que el PlayStation 3 ganara
notoriedad. ¿Cómo olvidar grandes joyas que descubrimos en esta consola? Metal Gear Solid 4, los Batman Arkham, los BioShock, God of War 3, God of War Ascension, Call of Duty Modern Warfare y los Black Ops, la trilogía de Uncharted, Persona 5, Infamous, Ratchet and Clank, Into the Nexus, Heavy Rain, Demon's Souls, los Killzone, Little Big Planet, Fat Princess, la trilogía de Resistance, los... Algunos de esos juegos jugué, güey, pero no sé en qué consola. Solamente sé que jugué y ya, porque reconozco algunas cosas. Assassin's Creed, Red Dead Redemption y por supuesto The Last of Us, The Last of Us, güey. etcétera y etcétera. Sí, todo muy bonito con el PlayStation 3, mucho God of War, mucho Uncharted, pero en este tiempo la compañía ya se había propuesto en comenzar el desarrollo del siguiente PlayStation. El proyecto conocido como PS4 tuvo sus inicios en el año 2008 y aquí vamos a desde 2008, güey, porque entra a escena uno de los hombres más importantes en la historia de PlayStation y los videojuegos en general. O tu primera consola. Es Mark Cerny. ¿Quién es ese, güey? ¿Cómo que quién es ese pinche chamaco? Perdón, güey, perdón. Por eso te vamos a contar la historia de Mark Cerny. Por favor, por favorcito. Y tomen asiento que vamos a comenzar. Me adelanté, güey, me adelanté. Cuando era chavo, en 1982, Mark estudió programación y sistemas. Al poco tiempo, un amigo lo invitó a trabajar en Atari. Y fue así como Mark dejó la escuela y se dedicó de lleno a su pasión, programar y diseñar videojuegos. Cuando Atari tuvo problemas a finales de los 80, Mark pasó a trabajar en Sega, donde se especializó en hardware. Pero aún así colaboró en el desarrollo de juegos legendarios como Sonic the Hedgehog. Jugué algunos juegos como estos, güey, pero no los llegué a completar, por eso es que algunos no los recuerdo. 2. Tiempo después, Cerny fue contratado por Crystal Dynamics, donde les apoyó con algunos de sus títulos para el sistema 3DO de Panasonic. En eso andaba el Mark cuando recibió información de la primera consola de Sony, donde quedó completamente intrigado con las especificaciones del primer PlayStation. Mark Cerny dijo algo así como: "Oh my God, esto va a ser épico, papus". Neta, así dijo, oprímolo yo. Bueno, Mark pensó que el PlayStation sería un parteaguas en la historia de los videojuegos y además en aquella era la compañía Universal comenzó a invertir en videojuegos, contratando a Cerny como vicepresidente de desarrollo de su nueva subsidiaria llamada Universal Interactive. Universal Interactive Studios. Ándale, esa mera es. Con un gran capital y muchas libertades creativas, Mark se dio rienda suelta para contactar a varios estudios en los que veía potencial para crear videojuegos con el nombre de Universal. 2 estudios acudieron al llamado: Naughty Dog y Universal Games. Estudios con muchísimo talento joven. Cerny les apoyó a comprender la arquitectura del primer PlayStation, naciendo así franquicias como Crash Bandicoot y Spyro the Dragon. Qué chido la consola, güey. Termina el ciclo del primer PlayStation y con él el declive del publisher Universal Interactive. Fue en este tiempo cuando nuestro querido Mark Nalgas Paradas Cerny tomó la mejor decisión de toda su carrera: fundar su propia compañía, Cerny Games, donde se especializó como consultor en videojuegos, ofreciendo su experiencia y conocimiento a toda empresa que se acercara a contratarlo. Su cliente más importante sería nada más y nada menos que Sony Computer Entertainment. ¡Ay, cabrón! Shuhei Yoshida, un hombre que desde los inicios de PlayStation se dedicó a las relaciones públicas, buscó a Cerny para que apoyara en la creación de nuevos motores gráficos, así como su opinión sobre el hardware que tenían en el desarrollo. Desde entonces, Mark se convirtió en un gran aliado para PlayStation, pues también colaboró con más estudios de Sony para la creación de incontables exclusivas. En 2008, Mark se dio cuenta de que el PlayStation 3 era muy poderoso, pero también se dio cuenta de que era demasiado complejo, así que pensó en remediar este asunto usando una arquitectura similar a la de una PC. Investigo por aquí, investigo por allá. Después de un muy extenso análisis que Mark hizo por puro gusto, se lanzó a visitar directamente a Shuhei Yoshida, quien para entonces ya era considerado como uno de los pilares dentro de Sony Computer Entertainment. El consultor le mostró a Yoshida todos los frutos de su investigación, comentándole que estaba muy interesado en encabezar la creación de estos juegos en el mercado, donde vendían, sí veía estos juegos, pero no los podía jugar, no tenía Play. Detallado análisis de Cerny, así que bastaron tan solo algunos meses para que se le diera luz verde a la planeación de lo que sería el PlayStation
PlayStation 4. Esta es la historia de Mark Cerny, la historia de los orígenes del ¿La sé? PS4. Epa, ¿dónde? Te alabamos, Señor. La están Cerny creando, no comenzó a sé. trabajar, pero primero se puso a recopilar la retroalimentación de cientos de otros desarrolladores de diferentes países, hablando Cuando salga la PlayStation yo voy a estar bien, más viejo que ahora. con equipos creativos y programadores, les invitaba a las tortas y les llevaba los tamales. La gran mayoría de estos Tamales. especialistas pedían una consola que tuviera una arquitectura menos enredada que la del PlayStation 3, así como una mayor cantidad de RAM para que no hubiera problemas para ejecutar los juegos y el sistema operativo al mismo tiempo. Wow. Toda esta información fue de gran ayuda para Mark, que inmediatamente usaron la información para seguir trabajando en el PlayStation 4. Mark Cerny venía fuerte y seguro de que él podía crear una consola que llevara a la cima a la compañía una vez más. Yo digo que le va a ir más que bien. Aparte se parece al empresario el Bill Gates. Han de ser parientes, ¿no? Ah, sí es cierto. No, en serio, han de ser primos. En este periodo, el Cerny se acercó a los miembros del estudio desarrollador Bungie, esos mismos que crearon la ¿Halo? enorme franquicia de Halo. Halo. ¡Oh, En Bungie Halo! estaban algo ocupados porque estaban en proceso de independizarse para dejar de trabajar exclusivamente Microsoft. para Xbox. Mark les pidió algunas sugerencias para mejorar el, El Mark diseño era del todo que un sería visionario el que control del había, sí. PlayStation 4, ya que el control de la tercera consola no era muy popular entre los fans de los shooters. Bungie les Bueno, recomendó ponerle mucha atención a los gatillos del mando para que dieran una mejor sensación al apretarse por largo rato. En medio del proceso fueron surgiendo más y más ideas para el mando, como un panel táctil en la parte frontal, sí, como el que güey. teníamos No, eso en el no- PlayStation Vita, un sensor LED que cambiaría de color dependiendo del juego, pero que también servía para detectar movimiento, una bocina que manches. reprodujera diferentes No, sonidos de los bocina, jueguitos güey. y un puerto de audio para conectar audífonos o una diadema de comunicación, lo No que evitaba mames, la güey. necesidad de usar cables estorbosos directamente a la consola. Bien pensado. Wow, está Me genial. gusta tu ingenio. Pero por aquel Eso tiempo está las genial. redes sociales y plataformas de streaming estaban ganando mucho peso. La era de los Uy, uy, uy. creadores de contenido estaban cambiando al mundo. Mírenlos, qué visionarios estos cabrones que eran. Por eso, en Ajá. PlayStation se integró el botón Share, con el cual los jugadores Compartir. podían tomar fotos y video para compartirlos en sus redes sociales. Oh. También podías descargar aplicaciones para hacer streaming en páginas No, como Twitch, güey, no sin manches. necesidad de tener que comprar una PC o equipo No, extra. güey, qué También se chido. integraron funciones multimedia, con un lector Ratatouille. de discos Blu-ray compatible con DVD, aplicaciones Güey, para literalmente, plataformas si de tienes una streaming, Play, ya etcétera, ni siquiera es etcétera. necesario, güey, Lo que no compres se tomó en una cuenta fueron parlante, discos de música y DVD o algo así. retrocompatibilidad. Ah, Así bueno, es, no, al esta parecer sería no. la primera consola en la parecer no. historia de Sony sin ningún tipo de retrocompatibilidad. Es decir, solamente videos multimedia, ¿Por que qué dan se tomó audio y esta video, decisión? pero no El solamente video. PlayStation 4 funciona muy, pero muy diferente a las tres consolas. No es tan sencillo hacer que corra videojuegos de los años pasados. Además, la retrocompatibilidad hubiera aumentado los costos de producción, lo que a su vez subía el costo final para el comprador. ¿Y ustedes no querían pagar más dinero? ¿O a poco sí? No, yo no, y menos ahorita que no me dieron aguinaldo. A mí tampoco. ¿A poco se debe de trabajar para eso del aguinaldo? El tema de la retrocompatibilidad no se dio por perdido, ya que se abrió la puerta para que diferentes Ese es estudios el adaptaran algunos juegos Kazuya emulados Kuma. para PlayStation 1 y PlayStation 2. Juegos que se venden en formato digital en la tienda de PlayStation. Ahí andaba Wow. que el GTA San Andreas y que el Devil May Cry y el Manhunt. Curiosamente, en esta lista no encontramos ningún juego del PlayStation 3. ¿Por qué? No sé. Los primeros detalles de la épica, flamante, licenciada, empoderada, luchona, Güey, está güey, está güey. tecnológica nueva consola de Sony se Va darían a a salir en conocer la en Play un evento 4. exclusivo el 20 de febrero del 2013 en Nueva York. 20 de febrero El mismísimo salió. Andrew House anunció el nombre como PlayStation 4 para que PlayStation luego 4. Mark Cerny explicara la filosofía tras el diseño de la consola. También se mostró un juego muy especial que ayudó a probar la capacidad del sistema. Hablamos de este juego llamado Knack. También por ahí se presentó Killzone Shadowfall, Infamous Second Son y El Drive Infamous, güey, yo creo que fue eso. Club. Compañías como Ubisoft, Electronic Arts, Activision y hasta Blizzard mostraron el apoyo al A la sistema, bestia. declarando que ya estaban trabajando en algunos juegos que aprovecharían su potencial. ¿Y la consola? ¿Dónde 2013 quedó la la Play 4? consola? Yo Sí. quiero ver la consola. Sí, ahí está. Pues esta se mostró hasta después en el E3 del 2013. Güey, no veo nada. Es hermosa. Es hermosa la PlayStation. O es hermoso, no sé. ¡Ay, cabrón!
Aquí también se presentaron varios Wow. trailers de juegos muy pero muy anticipados, como Kingdom Hearts 3 y Final Fantasy XV. Wow. También se confirmó que el precio sería de $399, bueno. lo que detonó las comparaciones bueno. con el sistema Xbox One, que costaba A la $499. PlayStation afirmó que no se impondría ningún tipo de restricción sobre el uso de juegos usados en formato físico, a diferencia de Microsoft, que ok. anunció que pondrían en marcha un sistema para que los juegos solo corrieran en una consola por propietario. Es decir, que si ok. querías vender o usar un juego en físico en otra consola, no se iba a poder. Tenías que comprar un juego nuevo. Ah, chinga. que somos ricos. Por aquellos días, la gente tenía una visión muy negativa sobre el Ni nuevo pedo, banda, hoy dejo Xbox, de que ser tenía gamer. planeado ser más como un sistema multimedia que una consola de videojuegos, obligando al usuario a estar siempre conectado a internet. Wow. Sony no desaprovechó la oportunidad y La era agarró del este internet, tropezón de la competencia para dejarse ir con todo. Sony andaba así de... Tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado. No les miento, hasta subieron un video burlándose de Xbox. ¿A Mírenlos. poco? This is how you share your game. Si este es como compartir los juegos en PlayStation 4. Thanks. Ah, chinga. Jaja, PlayStation. Qué chinga. Los juegos de Xbox no se pueden compartir. Así que subieron este video, güey. Aquí está. Yo voy a compartir mi juego. Toma, gracias. Nada más, güey. Eres diabólico. El PlayStation 4 Esa se vaina- estrenó el 15 de noviembre del 2013. esa vaina te ocurre que una GTA V, semana Spider-Man, antes The del Last sistema of de Us, Microsoft. The Last of Us Algunos 1 y juegos 2, disponibles en sí, ese día creo fueron que sí. Killzone Shadowfall, Ah, no, bueno, Knack, el 1, Call of Duty creo. Ghost, En ese rato creo que no Battlefield salió. 4, Assassin's Creed Creo que no 4, estaba saliendo en Black ese Flag, rato Need el for 2. Speed Rivals, FIFA 14 y Wow. Madden 14. A tan solo días de su estreno, a la se bestia, declaró güey. que este era el sistema de PlayStation con mayor número de ventas en sus primeros días disponible. La consola fue posicionándose sobre la competencia en ventas por el Wow. precio y también porque varios de los títulos multiplataforma tenían un mejor desempeño acá. Además, a Microsoft le costaría mucho tiempo recuperarse de la mala imagen que se generó en su presentación. No se preocupen, Uy, uy, uy. con el tiempo llegó un señorón llamado Uy, uy, uy. Phil Pechos Parados Spencer, que se puso a chambear bien duro y sacó a la compañía de la oscuridad. Microsoft y ¿qué los pasó? videojuegos le deben mucho a este hombre, pero ¿Ah, sí? ese tema lo dejamos para otro video. Por Chinga el tu momento, le dedicamos este meme. Viejo sabroso. Mientras tanto, la PlayStation Vita trataba y trataba de sobresalir, pero el Nintendo 3DS era un enemigo demasiado poderoso. Sony anunció un Ah, el rediseño Nintendo de su 3DS, consola, más compacta y con 1 GB de almacenamiento interno. También se anunció un dispositivo llamado PlayStation TV, dispositivo que se conecta a la tele y donde podías descargar clásicos de No, PlayStation 1 a y la PSP bestia. emulados. También podías descargar juegos del Vita, listos para No. poderse jugar con el Wow. DualShock 3 y el Jala. 4. Ni ¿Qué? su versión Slim, No ni manches, el güey. PlayStation TV fueron suficientes para que el Vita resurgiera de las cenizas. No, PlayStation Vita estaba muerto. Bueno, algo sí logró. Gracias al Vita Un hubo digno una rival. oleada de títulos independientes que llegaron a su tienda digital, por lo que muchos desarrolladores independientes usaron el sistema para lanzar sus videojuegos con una cuota bueno. de entrada bastante baja. Sí, la consola en América bueno. y Europa no fue popular, pero en Japón sí era más conocida, por lo que hay muchos juegos que solo se caray. lanzaron en aquella región. Este fue un periodo de experimentación dentro de PlayStation, que comenzó a invertir en diferentes tecnologías apostando por el futuro. Por ejemplo, en 2012 compraron una compañía llamada Gaikai, que se especializa en servicios en la nube. Este servicio se le conoció después como PlayStation Now, que te permite jugar títulos del PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation ¿Online? 3 en tu computadora o sistema PlayStation 4. Lo único que tienes que hacer es contar pues con internet. ¡Qué genial! Voy a ¿Ah, poder sí? jugar el Pepsi Man y el Sifón Filter, el Medieval y también Liga Mexicana. Oye, pero el servicio no está disponible para México. ¿Cómo? Nosotros en los Méxicos nos quedamos con las ganas, ya ni Chinga. modos. Sony también invirtió en la realidad virtual. Oh, Bajo el sí nombre vi y esto, código güey. Project Morpheus, Sí, se vi- comenzó vi- la vi investigación esta y proceso VR, güey. del visor, trabajo que duró más de 5 Wow. añotes. Así nació el PlayStation VR, que PlayStation usaba los VR. PlayStation Move para jugar, cumpliendo con el requisito indispensable de correr a menos de 60 cuadros por segundo. Si no era así, el usuario podría sufrir de mareos o dolores de cabeza. El Oh. visor fue anunciado a finales del 2015 y lanzó
lanzado en 2016 con un paquete que incluía los controles del PlayStation Move, la PlayStation Camera y un disco de juego llamado VR Worlds, una compilación de minijuegos y actividades para el casco. La respuesta del público hacia este visor fue bastante moderada, y es que costaba $399, casi igual que otra consola. Pues sí. ¡Qué mundo! ¿Qué te pasa, Tami? ¿Crees que te hago dinero? En el mismo 2016 se estrenaron dos modelos más del Play 4. La versión Slim con el mismo poder de procesamiento, pero en un tamaño más compacto. El segundo modelito llamó más la atención, ya que era una versión más potente del sistema, el PlayStation 4 Pro, que corría los videojuegos con mejoras en rendimiento y tenía hasta la posibilidad de escalar los juegos a una resolución en 4K. Miren qué consolota, qué sandwichote, claro que sí. Pero en esta industria el poder vale pa' pura madre si el sistema no tiene juegos. El PlayStation es recordado por sus exclusivos como Uncharted 4, A Thief's End, Bloodborne, Spider-Man, Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn, Infamous Second Son, Gravity Rush 2, Ratchet & Clank, Drive Club, Persona 5, Detroit Become Human, Until Dawn, God of War, el remake de Shadow of the Colossus y The Last of Us Parte 2. Aquí salió, güey. Ese pinche juego ni me lo menciones, güey. Quítalo de tu video, güey, quítalo. Bueno, todavía hay gente enojada con The Last of Us 2, pero aún así vendió muy bien. También quiero mencionar al teaser jugable, PT, que básicamente es una demo de un nuevo juego de terror de Silent Hill que causó tanto impacto que es más recordado que varios títulos que sí son completos. Este era el siguiente proyecto de Hideo Kojima, que venía acompañado de Norman Reedus y Guillermo del Toro para revivir la saga Silent Hill. Por razones que desconocemos, Konami, los dueños de la saga, se enojaron con este señor, que salió de la compañía de malas y se canceló de manera definitiva el proyecto. Me lleva el chanfle. Bueno, basta. Sí, fue lamentable. Desde entonces, solo algunos afortunados pueden volver a disfrutar de este demo en su PlayStation 4, ya que fue retirado de la lista de descargas de la PlayStation Network. Yo soy uno de esos pocos afortunados. Miren, aquí lo tengo, envidienme. Por el lado de Nada mal, ¿cómo vas a despedir a Kojima? PlayStation VR, algunas joyitas que valen la pena son Astrobot Rescue Mission, Resident Evil 7, Until Dawn, Rush of Blood, Moss, Beat Saber, Superhot, Tetris Effect, Thumper, etcétera, etcétera. En todo el ciclo de vida del PlayStation 4, Sony Computer Entertainment tuvo varios líderes que ayudaron a que la compañía saliera del hoyo que dejó el PlayStation 3. Andrew House, John Codera y Jim Ryan han sido algunos nombres que tomaron el puesto. Para principios del 2019, el PlayStation Vita sería descontinuado con un total de casi 16 millones de sistemas vendidos, cifra que era bastante baja si tomamos en cuenta lo que vendió el PSP, que alcanzó la cifra de 80 millones de unidades. Grande el PlayStationcito. Yo pienso que por ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. Pero el Vita era la menor preocupación de Sony, porque para este tiempo ya estaban centrados en su nueva consola. Así es, llegó el momento de trabajar en el PlayStation 5. Imposible. Agárrense, perros. Por su excelente trabajo, una vez más, Mark Cerny sería el seleccionado para supervisar la creación de esta nueva consola. Con la ayuda de sus amiguitos desarrolladores, Mark se dio cuenta de que había que mejorar la velocidad de lectura y escritura en la consola. También buscó algo que mejorara la vibración en el control. Y mira cómo son los caminos de la vida, porque con el tiempo hubo avances en lo que se conoce como tecnología háptica, la cual se terminó implementando en los gatillos del nuevo control, que se ponen más suaves o más rígidos dependiendo del juego. Tiembla, en esta ocasión sí se logró mantener la retrocompatibilidad con el PlayStation 4. La compatibilidad con los juegos de la anterior generación resultó con un soporte de más del 94% de los títulos. Lo mejor de todo es que gracias a la potencia del PlayStation 5, los títulos viejitos se ejecutan con mayor rendimiento. El siguiente paso en la evolución de PlayStation sería revelado en marzo del 2020. Mark Cerny en persona habló de las nuevas ventajas del hardware, centrándose en la nueva unidad de almacenamiento de estado sólido. Esta unidad puede transferir datos a casi 100 veces más velocidad que el disco duro del Play 4, lo que hace que los tiempos de carga sean mínimos. Ah, chinga. Esto me complace. El PlayStation 5 también cuenta con tecnología Ray Tracing, que mejora efectos de luz y reflejos. También tenemos audio inmersivo conocido como Tempest Engine. Con todas estas funciones, la PlayStation por fin fue mostrada el 11 de junio del 2020 con este videíto. ¿Cuál? Mírala, es hermosa.
Un modem, ¿no? Oye, Les sí, quedó parece un padre. poco. PlayStation poco 5 eso, se güey. anunció con dos modelos. El primero no tiene lector Blu-ray a un precio de $399. En este solo se pueden descargar videojuegos de manera digital. La segunda ok. versión sí incluye lector de discos Blu-ray Ultra HD a un precio de $499, donde puedes reproducir videojuegos y también películas. La consola fue lanzada el 12 de noviembre del 2020 en América. En aquellas fechas, muchos países tuvieron políticas muy estrictas contra la pandemia y por lo mismo todo el mundo andaba reaburrido en sus casas, por lo que las dos consolas se agotaron en todos lados y era bastante difícil de conseguir. Parte de los juegos de siguiente generación que se estrenaron fueron Astro's Playroom, el remake de Demon's Souls, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, Eso Assassin's yo lo he Creed jugado Valhalla, Call of Duty Black Ops Cold War, Bugsnax, Godfall y Dirt 5. ¡Solo conéctenle en mis venas! ¿En qué terminará la historia del PlayStation 5? Aún es muy pronto para contarlo. ¿Quién diría que de una colaboración fallida terminaría saliendo una de las más importantes consolas Oye, de sí, la cierto. historia? Muchos de nosotros pasamos nuestra niñez y adolescencia cierto. al lado de grandes personajes como Solid Snake, Crash, Dante, Kratos, Crash jugué, Joel, güey. que conocimos gracias Joel. a esta compañía. La historia de Sony nos enseñó que en esta vida hay que arriesgarse y aunque te den la espalda, aún puedes resurgir si alguien te da un empujón. Ninguna compañía es perfecta, todas han tropezado y se han equivocado. PlayStation prevalece porque en parte rompió el paradigma de que los juegos eran solo para niños, trayéndonos franquicias e historias dedicadas para un público adulto. A día de hoy, PlayStation es una de las divisiones más importantes para Sony y estamos muy emocionados por ver qué sorpresas veremos en el futuro de esta compañía. Y bueno, gente, Wow, hasta que qué dejamos la bonito. historia de PlayStation. Qué bello, Espero güey. te haya gustado, te haya divertido. Próximamente ya viene la historia de Xbox, del primer Xbox, del Xbox 360, del Xbox One, del Xbox Series X, del Xbox Series S. Nunca tuve un Xbox, Recuerda güey, que pero sí también quiero. hicimos la historia completa de Nintendo. También te la dejo en la descripción junto con esta historia completa, la de PlayStation. ¿De qué otra compañía te gustaría saber su historia? Déjame en los comentarios A tu ver. sugerencia. Yo me despido, amigos. Muchas gracias. Una empresa de autos, ¿te imaginas?